Este es uno de mis juegos favoritos de la historia. NBA 2K14... Ah, no, pará. Este sí, el 2K14 para la 360, que yo la Play 4 no la tenía. ¿Por qué me marcó tanto este juego? No es por el gameplay ni por los jugadores, que también podría ser. Mirá los triples que metía Kyle Korver en Atlanta. Lo que a mí me marcó de este juego fue la música. ¡Ay, qué te pasó! Daft Punk, Gorillaz, Kendrick Lamar, Nas, Kanye, no se salva uno. Y me parece evidente que los juegos que utilizan este tipo de música y no bandas sonoras originales pueden influenciar mucho nuestros gustos, pero siento que esto no pasa tanto como antes. Miren lo que era la banda sonora de este juego. 21 canciones, principalmente de hip hop, con algún tema más indie, algo de Coldplay, algo de Phil Collins, Daft Punk. Tenía mucha personalidad, casi como si fuese un álbum. Y miren lo que es la banda sonora del 2K25. 152 canciones. Podríamos escuchar todos los álbumes de Kendrick Lamar y todavía nos faltan 25 canciones para llegar a ese número. Con esta cantidad es imposible asociar la música con el juego. El otro día consiguieron engañarme para que vaya a un baile y se dio la siguiente situación. Empezó a sonar este temazo y uno de mis amigos empezó a gritar el típico: este tema estaba en el FIFA. Y ahora mientras editaba me puse a investigar a ver en qué FIFA había salido este tema, y la verdad que no hay ningún tema de ella en ninguno de los FIFA, ni PES, ni nada, no sé, me cagaron a mentiras, pero bueno. El video sigue. Y esta situación me parece que está de más. Cuando te encontrás un tema de la nada que escuchaste 1000 veces cuando jugabas al 2K o al FIFA o al GTA. Y esto pasa cuando tenemos una rotación de canciones mucho más reducida. Si bien el GTA V tiene 441 canciones, vos pasás horas y horas de juego manejando y podés elegir entre 22 estaciones de radio. Entonces cada jugador puede elegir un soundtrack diferente cada vez que juega. Y hay que mencionar que el juego tiene 12 años, así que hubo tiempo suficiente para generar esa conexión con las canciones. Y qué cagues de risa escuchando esa radio, tengo unas ganas del 26 de mayo del 2026. Desde hace tiempo ya que todos los 2K y FC, no puedo creer ese nombre todavía, tienen la opción de elegir qué canciones queremos que suenen y cuáles no. Y creo que lo que esto genera es que nos quedemos solo con los artistas que conocemos. Que se puede ver como algo positivo, no te digo que no, pero a mí me gusta ser expuesto a música nueva. Y hay que admitir que a veces cuesta y medio que te tienen que obligar para que descubras algo que realmente te puede encantar. Y al tener tantas opciones, muchas veces lo que he hecho es que veo que está Outkast, SZA, Schoolboy Q, y ya sé que esa música me gusta, así que dejo esos 10, 15 temas, pero eso ya no es la música del juego, eso es la música que escucho todos los días y no genero esa conexión entre la música y el juego. De hecho, para eso pongo Spotify en la Play mientras estoy jugando el juego y ya cumple la misma función. En el 2K14 escuché por primera vez a Chris Cab, Fly Union, The Black Keys y, más importante, Gorillaz. 8 años después grabé este video. Y sin contar a Gorillaz, que seguramente lo iba a conocer de todas formas en un futuro, dudo mucho que si no fuera por este juego hubiese descubierto a todos estos artistas. Quizá no los seguí escuchando a todos, pero escucho Paradise on Earth o Long Run. Inmediatamente mi cabeza viaja 8 años en el tiempo y me puedo imaginar jugando a la 360 mirando un video de Outconsumer. Y ahora estamos en el 2025 y me gustaría volver a sentir esa sensación. Entonces voy a hacer un experimento. Voy a meterme en el 2K23, que es el último 2K que me compré, y voy a seleccionar unas 20 canciones solo de artistas que no conozco. Voy a jugar por unos días con estas canciones, a ver si descubro algún artista que me guste y a ver si asocio estas canciones por fin con este juego 2K23. Mientras perdía ese partido me di cuenta de una falla que tenía mi plan, y es que la música solo suena en los menús del juego, pero la solución fue simple. Hice una playlist en Spotify y me puse a escucharla mientras jugaba al juego. En pantalla estarán viendo todas las canciones que están en esa playlist. También me di cuenta que algunas de las canciones eran audios virales de TikTok y eso me jodió un poco, la verdad. Por ejemplo, el edit que acaban de ver está con una de esas canciones. Pero bueno, después de haber estado unos días jugando con este soundtrack personalizado, ¿cuáles son las conclusiones? Lo primero que tengo que aclarar es que no creo que esta selección de canciones le haga justicia a lo que es la banda sonora del juego en realidad, ya que yo lo que hice fue eliminar a un montón de artistas que son muy populares y seguramente sean las canciones más reconocibles y más fáciles que me gusten. Y a decir verdad, no me pareció una elección de canciones muy buena, pero al final las elegí yo, así que me tengo que ser responsable. ¿Hay alguna canción que me haya gustado hasta el punto de que vaya a seguir escuchando esa canción e incluso vaya a investigar ese artista?
La verdad es que sí. La canción Cool Kids de Audrey Nuna me gustó mucho y la verdad que me parece que encaja con lo que es el juego. Y estoy seguro que voy a seguir escuchando muchas canciones de ella. De hecho, me escuché su Tiny Desk y me gustó mucho. El tema Terminal del grupo AFK me gustó tanto que me terminé escuchando todo el EP. Tiene un estilo de producción que me recuerda mucho a Death Grips o Clipping, que son grupos más así de hip hop más industrial, que me gusta mucho. Y es un grupo que tiene menos de 4000 oyentes mensuales en Spotify. O sea, imposible haberlo conocido si no hubiera sido por este juego y si no hubiera eliminado todas las canciones que ya conocía de antemano. Estos son otros artistas que también me llamaron mucho la atención. Hago un paréntesis para hablar de la censura de las canciones en estos juegos. O sea, si vas a censurar las canciones, no elijas canciones que tenga que censurar la mitad de la canción porque es una locura. Me puse a escucharlas en Spotify sin censura y no entiendo cómo a alguien se le ocurre elegir estas canciones y después la va a censurar. O sea, ponete a elegir otro tipo de música, no sé. Cierro paréntesis. Y seguramente si sigo jugando le agarra el gusto a alguna de esas otras canciones y si no, quizá no las sigo escuchando, pero si en algún momento las escucho en un video o las escucho en la radio, donde sea, voy a conectar esa canción con el juego, que es lo que me pasa cuando escucho Now or Never de Kendrick Lamar, cuando escucho Hate Me Now de Nas, cuando escucho Get Lucky de Daft Punk, y me parece que estaría buenísimo que volviéramos a este tipo de bandas sonoras con 20, 30 canciones, pero que se te queden marcadas, porque cada vez que entras al juego estás escuchando los mismos temas. Obviamente hay que mantener el equilibrio entre artistas populares y artistas que quizá no lo conoce todo el mundo, pero una canción encaja con este juego, y a la gente se le va a quedar esa canción gracias a ese juego. Pero bueno, la música está lejos de ser el mayor problema que tiene 2K. De hecho, seguramente haga un video en el futuro sobre eso, aunque ya está plagado YouTube de videos hablando del tema. Y este video no se trata sobre el 2K, se trata sobre música en videojuegos. De hecho, creo que puse el FIFA en la miniatura y en el título. Cuéntenme si tienen algún juego que los haya hecho descubrir música o si están de acuerdo que tenemos que poner menos canciones en los juegos actuales.